A muchos les extraña que otros no oren a los santos. Esta es una costumbre muy vieja y bien establecida entre millones de personas que declaran ser cristianos. Los líderes religiosos de estos tratan de probar por la Biblia que Dios se agrada de esto, y que esta práctica en ninguna manera contradice la enseñanza bíblica de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a examinar la prueba bíblica que se presenta a favor de orar a los santos. Veremos quiénes tienen la razón bíblica en este caso. ¿Deben ser dirigidas todas nuestras oraciones solamente a Dios? ¿Sirven los llamados santos de mediadores e intercesores? Estas dos preguntas se enfocan bien la cuestión. La Biblia habla de manera muy clara acerca de cómo ofrecerle a Dios nuestras oraciones. El tema no es nada difícil. Los que abogan por la práctica de orar a los santos nos acusan de imaginarnos de que no se debe hacer. No, señores, no es cosa de imaginación. La Biblia enseña claramente que tal práctica no se admite. No nos imaginamos de algo, lo sabemos. Vamos a leer primero estas palabras del apóstol Pablo, halladas en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué puede ser más claro? ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Todos decimos que uno. Muy bien. ¿Y cuántos mediadores verdaderos hay? El mismo pasaje dice que hay un solo Dios. Nos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y que ese mediador es Jesucristo. Si todos podemos entender que hay un Dios, no más, ¿por qué no podemos todos entender que hay un mediador y no muchos? Uno quiere decir que uno, y no varios. Se afirma que la práctica de orar a los santos data de los tiempos de los apóstoles. ¿Y eso qué prueba? Es la antigüedad de alguna costumbre, la autoridad para dirigir nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué no se nos cita algún pasaje bíblico en el cual hay un ejemplo aprobado de tal práctica? No se hace porque no hay tal pasaje. Pero sí se citan algunos pasajes para respaldar dichas prácticas. Los eruditos de entre los que siguen la referida práctica procuran hallar alguna apariencia de prueba bíblica para su práctica. Examinemos estos pasajes para ver si en realidad les respaldan. Se cita Génesis capítulo 20, versos 7 y 17, que dicen: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Estimados oyentes, ¿hay algo en estos dos versículos que tengan que ver con el asunto? ¿Tienen que ver con orar una persona a otra porque ya difunta, pidiendo que la difunta interceda a Dios por ella? No hay nada de esto en el pasaje. Es un caso sencillo de orar a Dios, una persona viva por otra persona viva y nada más. ¿Quién está en contra de eso? Otro pasaje que presentan como prueba los que practican la oración hecha a los santos es Job, capítulo 42, versículo 8, que dice: Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto
no habéis hablado de mí con rectitud, con mi siervo Job. Otra vez, vemos la misma situación, el mismo caso. Un hombre vivo ora a Dios a favor de otros hombres vivos, y Dios escucha la adoración que se le hace. Vuelvo a decir que no es un caso de un vivo orando a un muerto, para que el muerto a su vez interceda a Dios por él. Otra prueba bíblica, según los doctos que defienden la práctica de orar a los santos, es que el apóstol Pablo repetidamente pidió en sus epístolas las oraciones de los fieles. Bueno, sí, es cierto. Así pidió Pablo, y así pedimos los cristianos hasta la fecha. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión, ni de lejos. ¿Dónde se halla en las Sagradas Escrituras un caso de pedir en oración el apóstol Pablo a alguien ya muerto, para que aquel muerto intercediera por él? Esto es lo que se tiene que hallar para decir que la Biblia respalda tal práctica. Otro pasaje bíblico presentado para apoyar dicha práctica es Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez vemos cómo algunos se atreven a torcer las Sagradas Escrituras con el fin de justificar sus prácticas no bíblicas. Santiago escribió a personas vivas y dice, unos por otros. No dice que los unos, los vivos, oren a los otros, los muertos. No escribió a muertos diciéndoles que oraran por los vivos. Los muertos no entran en el caso en ninguna manera. Santiago dice que los cristianos debemos orar, unos por otros. Y las Escrituras nos enseñan que todas nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios por medio de Jesucristo. Los hombres no somos mediadores ni en la vida ni en la muerte. Lo que necesitan hallar los que oran a los santos es un caso bíblico de alguien orando a un muerto, pidiéndole que interceda a Dios por él. No hay tal caso. Si lo hubiera, con prisa lo citarían los que practican la oración a los santos. Los hombres, al introducir en la religión de Cristo prácticas humanas, tuercen la palabra de Dios para que parezca apoyarlas. Lo hacen para su propia destrucción. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16, que hay cosas que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Luego, a veces salen con este argumento a favor de su práctica, diciendo, si los santos en el cielo no tienen interés en nosotros, ¿por qué hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? Así dice Lucas 15:10. Los doctos religiosos que han fabricado este argumento bien saben que están torciendo este pasaje. El pasaje habla de gozo delante de los ángeles en el cielo y no dice absolutamente nada acerca de santos en el cielo. Claro es que los ángeles de Dios se regocijan cuando un pecador se arrepiente, pero ¿qué tiene que ver eso con orar nosotros a los santos como si fueran ellos mediadores delante de Dios? La práctica de orar a los llamados santos se basa en dos errores. El primero es que los llamados santos están en los cielos, y el segundo es que pueden ellos llevar a Dios nuestras oraciones. La Biblia enseña claramente que cuando alguno muere, su cuerpo retorna al polvo del cual fue tomado, y que su alma va a la morada de los espíritus sin cuerpo. Esa morada es el Hades. El Hades tiene un estado de reposo, como también uno de tormento. Al morir, la persona no va directamente al cielo, tampoco va a un supuesto lugar llamado el purgatorio. Va al Hades, y allí espera el día de la resurrección. Lucas 16, del versículo 19 hasta el 31, trata esta cuestión con claridad. También
se recordará que cuando Cristo fue crucificado, su cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero su alma entró en el Hades. Así dice en Hechos 2:27. De allí salió y se unió con su cuerpo el primer día de la semana. Mis amigos, nadie ha ido al cielo todavía, excepto Cristo Jesús. No hay nadie en el cielo de entre los seres humanos que pueda hacer nada por nosotros. Además, el uso bíblico de la palabra santo no justifica la práctica de distinguir a ciertos cristianos ya difuntos y llamarles santos solamente a ellos. Todo cristiano, vivo o muerto, es un santo, según el uso bíblico de la palabra. Es de los hombres aislar a un cierto número de cristianos muertos y darles el título de santo. Cristo sí está en el cielo, como el pontífice del cristiano, Hebreos 4:14. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, 1 de Timoteo 2:5. Nadie viene al Padre sino por él, Juan 14:6. Cristo mismo dijo en Juan 16:23, dijo Cristo a sus apóstoles: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis en mi nombre os lo dará. Luego, estas palabras de Colosenses 3:17 se aplican también al caso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. No es de esperarse que alguna iglesia apóstata se contente con esta enseñanza bíblica.